Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Y este 13 de junio concluyó el 9º Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, la víspera del aniversario 97 del natalicio del Che Guevara. Revolucionario, economista, revolucionario del mundo. Esta reunión se celebró en un momento crucial para nuestro país, abocado en una crisis económica, social y política a la que todos o entre todos debemos buscar soluciones. Me acompañan dos miembros de la delegación que nos representó en este congreso. Se trata del máster en ciencia, Alexander Brito Brito, presidente de la ANEC en la provincia de Cienfuegos, y la máster en ciencia, Mirta Esther Marín Guzmán, presidenta de la ANEC en el municipio de Cienfuegos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a conversar acerca de lo que ocurrió en este congreso, pero les propongo que veamos primero el resumen de este evento publicado por la Televisión Nacional. Enseguida estamos de vuelta. Este 13 de junio concluyó en La Habana el 9º Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. Durante 3 días, más de 350 delegados de todo el país debatieron el papel estratégico de la ANEC en el acompañamiento a las políticas económicas y sociales del país. Yo los quiero felicitar de corazón por el aporte que tiene este documento, el que discutió la Comisión 1 de Contribución de la ANEC a la economía cubana. Porque aquí están muy bien definidos los retos, que es uno de los temas. O sea, ustedes se propusieron cuál era la contribución como tema, pero en este están los retos también de la economía cubana en este tiempo. Y hay una adecuada, yo diría que metodológicamente es la mejor, por lo menos la que yo he llevado en mi casa, la mejor caracterización de lo que son las distorsiones de la economía y los problemas estructurales. Porque hay mucha gente que habla de distorsiones de la economía, problemas estructurales, pero cuando tú le preguntas, dime cuáles son los estructurales, cuáles son las otras distorsiones, se queda en el discurso. El presidente de la República llamó a aprovechar la inteligencia colectiva de los economistas cubanos a partir de la ciencia, la innovación y el compromiso con el país. Aquí se plantearon en el documento una serie de retos que están presentes, sobre todo centrados en en la situación, la difícil situación que está atravesando el país en materia de economía. Y también, bueno, si hacemos el análisis desde el punto de vista marxista, la base económica determina la superestructura, así que cualquier cosa que no camine correctamente en esa economía tiene reflejo en toda la situación que tiene la sociedad. Sin embargo, son muy necesarias estas alianzas para poder unirnos todos en función del desarrollo económico. Y eso hay que corregirlo. Pero bueno, en lo que eso se corrige, yo creo que sí todavía hay oportunidades y trabajando a lo mejor en una única moneda, sin necesidad de convertirla o buscando diferentes alternativas. Y en eso también la Guía Cubana de Negocios es parte de buscar esas alianzas. Este congreso ratificó la voluntad de seguir aportando desde la economía a la construcción socialista con pensamiento crítico y sentido de país. Como he compartido con ustedes, yo creo que la unidad entre otras cosas se defiende con participación. Y la unidad hay que defenderla en todos los ámbitos, en todos los pasos. ¿Cómo defendemos entonces la unidad en la ANEC? Pero si defendemos la unidad desde el funcionamiento, como explicaron algunas compañeras y compañeros, desde el funcionamiento de la organización de base de la ANEC, estamos también fomentando la unidad con otras estructuras, con otros ámbitos, con otros espacios, en esa interrelación y en esa intervinculación. Bien, es evidente, estamos de regreso y vamos a conversar, ya le adelantaba, acerca de los principales pronunciamientos en el Congreso de la ANEC y cómo está involucrado Cienfuegos en esta discusión acerca de esta situación tan compleja que tenemos en el país en este minuto. Presidente, por favor, quisiera iniciar el diálogo con usted. Permítame hacerlo primero que la dama, como corresponde, según las reglas de la educación, pero se impone
que usted nos diga cuáles fueron las principales discusiones y sobre todo, insisto, Cienfuegos, cómo estuvo representado en este Congreso. Bueno, muy buenas tardes a todo el pueblo cienfueguero. No quiero iniciar mi presentación sin felicitar a todos los economistas, porque el pasado 14 de junio cumplimos 46, fue el 46 aniversario de la asociación, y creo que eso es un momento importante, que también el Congreso se desarrolló en ese ambiente. 46 años que la asociación lleva, como toda asociación de profesionales acá en el país, involucrada constantemente con toda la actuación económica del país. Y este Congreso no es menos que los de los anteriores, es decir, es un Congreso donde los economistas fueron fundamentalmente con la distinción de analizar y hacer propuestas a nuestra economía, y también analizar también el funcionamiento interno de la asociación, porque el contexto ha cambiado mucho y la organización tiene que buscar de qué manera actualizar su funcionamiento en función de, con vías a ver de qué manera enfrenta los nuevos retos que hay en el contexto económico. Bueno, este es un congreso que, diría yo, bien apretado para muchos. Primero porque los economistas, cuando se ven, hay muchas cosas que hablar. El contexto económico está bien caldeado de elementos y todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere decir. Y eso pues limita a la participación, porque cuando uno empieza a hablar, pues no tiene para cuándo parar. Y entonces fue muy poco tiempo de discusión, pero ya el Congreso venía. Es decir, ya el Congreso, es importante que se sepa que el Congreso, a pesar de 2 días, es un Congreso que ha venido hace 2 años, porque esto empezó en el 2023, desde las secciones de base, desde los municipios, desde las provincias, y bueno, se postergó en 2024. Pero igual se han venido, digamos, produciendo intercambios en diferentes espacios entre los economistas de los diferentes sectores. Por tanto, es un congreso que viene más bien a consolidar una idea que se presentó en un informe de balance, que todos vimos la intervención del presidente, con un nivel de precisión y de objetividad bien grande, a partir de toda la actuación de la asociación durante estos últimos 5 años. Y entonces en este congreso, les decía, se vivió, digamos, una voluntad de participación, de colaboración, de apoyo de casi todos los sectores de la economía. Es decir, ahí estaban, es importante decirlo, que había presencia de todos los ministerios. Es decir, hubo representación de todos los ministerios, desde el MINSEX, el Ministerio de Economía y Planificación, Finanzas y Precios, la CTC. Es importante que la CTC estuvo con nosotros todo el tiempo, el 100% del tiempo con nosotros ahí, escuchando todo el tema de la atención a los economistas. Y el Congreso se dividió fundamentalmente en 2 comisiones. Uno, cuáles son y cómo contribuye la Asociación de Economistas a la economía del país, y cuál es la ANE, que es la otra comisión, la ANE que Cuba necesita. Entonces, esas fueron las 2 temáticas fundamentales sobre las cuales se trabajó en el Congreso. Y en esta primera comisión se hablaron fundamentalmente a partir de que el ministro de Economía y Planificación, no sé si lo vimos en las redes, hizo una precisión de cuál es eso tiene un nombre importante en el proceso de investigación, cuál es el estado del arte. El estado del arte de la economía hoy en el país, y a partir de ahí empezaron todas las discusiones y las propuestas. Yo creo que fue un congreso de mucha organización, muy poco tiempo, pero todo fue con un nivel de organización, un nivel de precisión, de disciplina sobre todo, de todos los delegados, y creo que esto es algo que es meritorio resaltar. Alexander, decías que el Congreso tiene un precedente desde la base, y es cierto, el Congreso hubo un año que se suspendió, se postergó, para decirlo bien, y hay un convencimiento. He dicho en otras oportunidades que estoy en unos cuantos grupos de economistas, y grupos en los cuales las discusiones son bien fuertes, donde se hacen planteamientos bien fuertes, donde hay un convencimiento de la situación
que tenemos. Y sí, escuché el resumen, por supuesto en la televisión, el reporte de la televisión de la intervención del ministro de Economía, y hubo algo que me llamó mucho la atención porque estoy casi seguro que es la primera vez que escucho decir a un directivo: hay que saltarse el bloqueo, hay que romper el muro del bloqueo, porque siempre hablamos de cuánto influye el bloqueo sobre la situación que tenemos, que no es menos cierto. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles fueron las discusiones? ¿Qué se discutió, Presidenta? ¿Cómo estuvo involucrado Cienfuegos? ¿Cuánto convencimiento hay de que realmente tenemos dificultades y que tenemos que trabajar por encima de todo? Porque con el convencimiento de los problemas no resolvemos las dificultades, sino que tenemos que trabajar para resolver esta situación tan compleja que tenemos. Sí, muy buenas tardes a todos Cienfuegos, a todos los economistas, y las felicidades reiteradas. Muy interesante tu pregunta, Boris, porque sí, el debate fue muy fuerte, pero se dieron a través de los economistas de todo el país muchas sugerencias, muchas ideas. El debate a lo interno fue muy fuerte. Y desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicí, todas las provincias tuvieron la oportunidad de hablar, porque fueron 4 horas intensas ahí de mucho trabajo. Se explicaron cómo ayudar, interactuar con la academia, con las empresas, cómo ayudar a lo interno a saltar ese bloqueo, con iniciativas, con emprendimiento, con la exportación que tanta falta nos hace, y la forma en que se puede hacer para burlar ese bloqueo. Y de alguna forma todas las provincias intervinieron en ideas muy fuertes que después el presidente vio todo eso y estuvo muy entusiasmado, y de alguna forma se va a poder materializar a partir de finales de año y el próximo año de muchas de las ideas que se vieron ahí en el Congreso. En el caso particular de Cienfuegos, insisto, en el caso particular de Cienfuegos, ¿cuáles fueron los principales pronunciamientos que llevamos? ¿Cuál es el convencimiento que tenemos, sí, de que podemos resolver las dificultades? A ver, Cienfuegos fundamentalmente estuvo dirigido sus intervenciones sobre el tema de la autonomía territorial, que es un elemento importante en la economía, es decir, un poco la descentralización de los territorios y de las competencias de los territorios para poder enfrentar el contexto que cada cual tiene a su alcance. ¿Aprobaremos por fin el documento que legaliza al municipio a tener esa independencia? Bueno, ¿se habló en algún momento sobre este particular? Se habló sobre el tema de la ley del municipio. Eso fue, y la ley de empresa. Y la ley de empresa. También fue tocado ese tema, que sé que te interesa. Se habló sobre el tema de la autonomía, lo repito, de los territorios, y sobre todo de las facultades de las direcciones de las empresas, donde es necesario con urgencia pues buscar la manera de hacer más autónomas las empresas a las decisiones con sus recursos, porque las estructuras verticales que existen hasta el momento, pues evidentemente quedaron a la luz pública de que hay ineficiencia de esas estructuras verticales y que hay que buscar un tratamiento de esa estructura empresarial del país para buscar una mejor eficiencia en toda la cadena de suministro que tienen hoy nuestra economía. Y se hablaron de experiencias positivas, se hablaron de experiencias negativas, se hablaron de alternativas que hay hoy, es decir, qué se puede hacer hasta hoy con lo que hay escrito, pero también se habló, como decía Maitica, de que hay un grupo de paquetes de medidas y de legislaciones que vienen en un proceso de culminación y que tienen que ponerse a la luz pública antes de finalizar el año, y que con esto incluiría muchas de las cosas que se hablaron en el Congreso y que se venían hablando desde el 8º Congreso de la asociación. Yo creo que es un elemento muy importante. Algo que se demostró con fuerza fue el tema de la ciencia, que decía Maitica, y el tema de los jóvenes. Sí, fue otro elemento que incluso se habló en la otra comisión también. El tema de los jóvenes, porque es importante garantizar, para nada es menos cierto que hoy hay un déficit bien grande de los economistas en las empresas, y hoy no se garantiza la supervivencia de la profesión en la economía, algo que es vital. Es decir, una economía sin economistas es muy difícil. Por tanto,
los territorios y las instituciones, y ahí estaba el Ministerio de Educación, estaba el Ministerio de Educación Superior también. Hay que tomar decisiones, hay que buscar alternativas, y esas son de las tareas que nos traemos para la provincia. Buscar alternativas para incrementar la participación de los jóvenes en estas carreras de la ciencia económica, ahora que también la matrícula sigue siendo deprimida porque no hay estudiantes. Si los estudiantes están, tú sabes que hay una situación demográfica bastante compleja, por tanto eso repercute también en eso. Hay que buscar estrategias en los territorios para que cada territorio se garantice y busque experiencias alternativas para garantizarse su, digamos, quórum de economistas en los territorios. Porque evidentemente va a haber un déficit de economistas si seguimos, digamos, perdiendo economistas, y hay que buscar la manera de garantizar esa reproducción de economistas. Y esos son elementos de los que se vieron allí. Se habló muy con fuerza del tema del bloqueo, porque yo considero que son momentos donde se hace más evidente cada día el tema del bloqueo, es decir, en cada uno de los elementos, y eso no se puede obviar, no se puede quitarnos del medio, está ahí. Y entonces eso fue uno de los primeros llamados, es decir, uno de los primeros llamados que nos hizo el Ministerio de Economía fue ese, es decir, buscar alternativas para burlar el bloqueo. Y ese es constantemente uno de los elementos que hay que buscar la manera para lograr qué cosa. Bueno, todos saben que una de los problemas fundamentales que tiene el país es el déficit de financiamiento externo y la balanza comercial. Por tanto, hay una diferencia y hay un déficit entre lo que se importa y lo que se exporta. Y por tanto, si tú no tienes dinero para importar, no vas a poder importar. Sí, indudablemente que hace falta financiamiento para poder adelantarnos en la tecnología, para poder producir más, para prestar más servicios, pero hay que buscarlo con la inteligencia, con la capacidad. Alexander hablaba acerca de la academia, conversamos incluso con uno de los representantes de la delegación antes de que fueran para La Habana sobre el impacto de la academia, y yo diría más que la academia en la formación de economistas. Yo creo que la ANEC, con esa responsabilidad que tiene, debiera pronunciarse, quizás uno de los pronunciamientos del Congreso, en que haya más economistas por vocación, y me refiero a los decisores, que muchas veces no están preparados en economía, y entonces eso es fundamental, tener dominio de esa ciencia para tomar las decisiones adecuadas. Pero, Presidenta, o Mirtica, como siempre te he dicho, Mirtica, profesionalmente eres la contadora de un grupo empresarial, y todos conocemos la situación que tiene la empresa estatal socialista, fundamental para el desarrollo del país, más que el sector privado, aunque muchas veces vemos más, visualmente se nota más el sector privado que la empresa estatal, pero eso también fue motivo de discusión, ¿verdad? Sí, cómo no. Y en lo particular, una de las propuestas que llevamos al Congreso, y que de hecho ya llevamos un tiempo trabajando eso, fue la exportación del comercio. En este caso, con el proyecto que tenemos de franquiciar el restaurante Covadonga, con el cual tuvimos un intercambio con el ministro del MINSEC, el cual estuvo muy contento con la idea y en apoyarnos en todo lo necesario de lo que es la parte logística, lo que es la parte legal de la marca del Covadonga. Y eso sería una forma de exportación, a lo cual el presidente siempre nos está llamando, y que la necesidad que tiene como tal el país de hacerlo, y sobre todo el comercio. Me debes esa explicación de qué va a pasar con el Covadonga, porque no la conocía. Usted mantenga sorpresa, ¿verdad? Usted mantenga la sintonía, regresamos en breve. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de ANEC Cienfuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Regreso al diálogo de inmediato. Me parece que nos va a pasar como el Congreso, que no nos va a dar tiempo para hablar de tantas cosas.
pero hay algo fundamental, Alexander, y que bueno, hacía alusión en el papel de la ANEC. Me gustaría en estos minutos finales del programa concentrarnos en qué va a hacer la ANEC para lograr ese desarrollo sostenible al que aspiramos y que los economistas tienen, yo digo que la mayor responsabilidad. No sé si coincidirás conmigo, porque son los conocedores de una ciencia necesaria y de paso, bueno, pues dejo en tus manos este asunto de capacitar a quienes no somos económicos y creo que estamos obligados a aprender de economía, ¿verdad? Bueno, yo voy a usar tus propias palabras, pero lo voy a cambiar un poquito. Yo, en vez de qué vamos a hacer, qué vamos a seguir haciendo. Qué bueno. Este es uno de los programas que vamos a seguir haciendo, porque si hay algo que se habló en el Congreso fue el tema de la comunicación económica y la educación económica de la población. Porque no solamente los directivos, hay que educar a esa población que está allá afuera con todos los elementos que está sucediendo, porque esta transformación los implica a ellos también. Y ellos tienen un papel que jugar y un rol que jugar en la economía del país, que no a nadie le quepa duda eso. Y por tanto, hay que educarlos a ellos también. Y este es un programa, y con esto va mi felicitación a todo el equipo del programa, porque de este programa también se habló en el Congreso. Y Cienfuegos llevó este programa como una de las buenas prácticas de que se puede hacer en los territorios. Bueno, pues muchísimas gracias a nombre del equipo, no sabíamos ese elemento. Pero una sorpresa, pero una sorpresa. Pero nosotros tenemos que buscar incentivar y multiplicar este espacio. Y donde quiera que se pueda, hay que hablar de economía. Hay que buscar de que esa sea un parte del menú diario del país, de los cubanos. Porque todo el mundo habla de economía, pero hay que hablar con conocimiento, con educación, con buscar alternativas desde ahí, esa base productiva. Yo diría que hay que dejar de ser formales a la hora de hacer una asamblea de trabajadores e informarle a un colectivo en qué gastamos, cuánto producimos, cómo lo empleamos, qué podemos hacer y escuchar a esos colectivos de trabajadores. Hay una experiencia cercana que nos da que eso ha sido rutinario y entonces de esa forma no podemos tener conocimiento de economía, ¿verdad? Es importante que hay que cambiar esquemas. Hay que cambiar esquemas y eso va con el tema de la juventud también. Es decir, ya los jóvenes de hoy no son los mismos que están hoy en nuestras calles, en nuestras escuelas, en nuestras aulas, los que estamos formando hoy. Los jóvenes tienen otras implicaciones, otros espacios y por lo tanto hay que aprovechar esos espacios. Y eso es importante que nosotros buscamos medios de actualización. Y yo creo que la televisión, la radio, la prensa tiene que buscar la manera de también aliarnos, la UP tiene que buscar, y todas las organizaciones de profesionales, tenemos que buscar las alternativas de aliarnos en ese objetivo. Cómo nosotros brindarle mayor comunicación económica a las empresas, mayor transparencia. Es decir, ahí se habló también del tema del fortalecimiento de la contabilidad, que no se puede olvidar, que es un elemento muy importante hoy en nuestras empresas, de la disciplina económica, porque sin información óptima tú no puedes tomar decisiones y por tanto es necesario el cumplimiento y que eso no es responsabilidad solamente de los economistas, es importante, la economía es responsabilidad de toda la organización de la casa, es responsabilidad de todo, de mamá, de papá, de nené, de todo el mundo. Pero ahí hay economía. Pero hay economía. Por tanto, eso nos implica a todos, no solamente a los economistas. Y con esto hacemos un llamado también a todas las organizaciones profesionales del país, de los territorios, a buscar alianzas, a buscar unión, porque si hay algo que se reflejó, algo importante en este Congreso, es la unión de todos los economistas que están en todos los sectores de la economía. Y ahí vimos representaciones, muestras, se socializaron muchas experiencias que yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de multiplicar en los territorios. Y algo importante es que Cienfuegos estuvo allí y puso también su granito de arena en el Congreso. Mistica, en el caso del municipio de Cienfuegos, el de mayor potencialidad, las mayores potencialidades las tenemos en el municipio de Cienfuegos, o sea, por la diversificación diría yo, porque el resto de los municipios también tienen sus potencialidades y es muy importante que se acabe de definir estas facultades que tiene. El monocentrismo, es fundamentalmente por el monocentrismo, es porque el desarrollo se ha concentrado en el municipio. Así mismo, precisamente, y por eso decía, ¿no?, que qué bueno que ya vamos a escuchar hablar con más fuerza, con más decisión, que el municipio acabe de ser independiente, acabe de desarrollar sus potencialidades y entonces
Bueno, me adelantaste este asunto de Covadonga, que después me vas a contar en detalles, porque eso tiene que ser motivo también de un programa o de un reporte periodístico, la comunicación, como acaba de decir el presidente, pero Cienfuegos tiene otras potencialidades. Y entonces creo que el compartir experiencias, el escuchar lo que ocurre en otras provincias, también tiene que haber sido válido, ¿no? Para nutrirse. Había bastantes cienfuegueros ahí en la delegación, eran 9, ¿verdad? Sí, 9 cienfuegueros. Sí, éramos 9 cienfuegueros y distribuidos en las 2 comisiones para tener retroalimentación. Y bueno, mira, muy importante los temas que se trataron en cuanto a la agricultura, la alimentación, las variantes que se toman en diferentes provincias, que nosotros podemos adaptarlas también y que eso es muy necesario en cuanto a las industrias, las empresas. Cienfuegos, que fue una provincia muy industrializada, podemos tomar todas esas experiencias y adaptarlas. Y sería muy bueno que el municipio y todos los municipios tuvieran su autonomía y que pudieran salir a flote y que pudieran tener independencia económica totalmente. Eso sería muy bueno. Bien, yo decía que el tiempo me iba a ser insuficiente. Le comentaba a mis compañeros que el Congreso de la ANED debió haber durado una semana realmente por la necesidad de discutir muchísimos elementos que nos aquejan hoy. Si me pongo a enumerarlos aquí sería interminable, ya me marcaron el 0 del programa, pero pueden contar con nosotros tanto en la radio, en la televisión, para socializar todos estos aspectos relacionados con la economía y contribuir entre todos, porque yo decía los economistas, pero la responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros para lograr el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos volveremos a encontrar. Seguro. También a usted, gracias por habernos acompañado. Ya sabe, martes 4:30 de la tarde para hablar de su economía. Buen resto de jornada.